Shalom, shalom, shalom lekulam a todos los que están allá en la web, a todos los que nos sintonizan por esta transmisión que hacemos en vivo. Ahora vamos a dar la quinta parte de cómo será la venida del Mesías con relación a la fiesta de Yom Kippur, que es lo que nos faltaba, la parte que nos faltaba. Yom Kippur. Espero que se hayan unido, que me digan cómo está la transmisión, el audio, cómo está, si está llegando bien a sus hogares, a su equipo. Shalom. Shalom lekulam. Shalom lekulam. Bueno, Yom Kippur, el día de la expiación, el día de las expiaciones, en hebreo se dice en forma plural, Yom HaKippurim. Usted lo va a ver un nombre más, diría yo, más comercial, Yom Kippur, pero correctamente, su forma más correcta es Yom HaKippurim, porque no es una sola expiación, son muchas expiaciones. Entonces, comenzamos, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Esto está en Vayikra 16, Levítico 16, 30-31. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis Kadosh, convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, a la caída del sol. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Esto está en Vayikra, Levítico 23, 27, 28, y también el verso 31 y el verso 32. En el día 10 de este mes séptimo, tendréis Kadosh, convocación, y afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis. Bemizbar, Números 29, 7. Los nombres de Yom HaKippurim son los siguientes, y quiero que le pongan extrema atención a lo que voy a decir, porque con los nombres se revelan muchas cosas. Con el nombre que tiene esta fiesta, esta convocación, se revela muchas situaciones proféticas. Primer nombre, Yom Kippur. Nombre, temas y frases. Ese es lo primero que vamos a desglosar. Yom Kippur, sus nombres, sus temas y sus frases. Segundo, día de la expiación. ¿Por qué se llama expiación? Tercero, ¿por qué se llama cara a cara? ¿Por qué se llama cara a cara? Cuarto, el día o el gran día, también se le llama. 5, el ayuno. 6, el gran shofar. 7, Neilá o cierre de las puertas. Se me olvidó decirle que donde se dice día de la expiación, que es la 2, también se le llama el día de las reconciliaciones. Así se le llama también a Yom Kippur.
Día de las Reconciliaciones. Entendimiento del servicio sacerdotal de la Kejuná en Yom Kippur. Vayikra, capítulo 16. Especifica que el día 10 de Tisri es el día en que el Cohen Gadol conduce una ceremonia especial para purificar el templo y al pueblo. La parte central del ritual es cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, presenta un becerro y 2 cabras como ofrenda especial. Primero sacrifica el becerro para purificar el templo de cualquier impureza, lo que hoy podría llamarse vibraciones negativas para el mundo secular, provocadas por los pecados del Cohen y de su casa. Esto está registrado en Levítico, Vayikra 16:6. Luego se echan suertes para escoger a una de las cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general. Esto está registrado en Vayikra, Levíticos 16, 7 al 8. Vamos a ver cómo está la transmisión. Está bien. Finalmente se libera la segunda cabra en el desierto y no se sacrifica para purificar el pueblo. Sobre esta cabra cae la suerte por Azazel y es enviada al desierto. Eso podemos verlo en Vayikra 16:10. Antes de enviar la cabra, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, impone las manos sobre la cabra y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueren sus pecados, transfiriéndolos de esta forma a la cabeza del animal. Así está escrito en la Torá. Y todo aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Vayikra, Levíticos 16 del 20 al 22. Azazel, el chivo expiatorio. ¿Usted ha oído eso de que hay un chivo expiatorio? Siempre en la película, el chivo expiatorio es el culpable. Vamos a buscar un culpable. Vamos a buscar un culpable. Cuando buscan el culpable, ese es el chivo expiatorio. Lo pusieron como... No, lo que pasa es que Oswald fue un chivo expiatorio en el asesinato de Kennedy. ¿Usted ha oído eso? Así se toma en el argot ahora popular, que el que toma la culpa, que no es el culpable realmente, el que tomó sobre sí el pecado de los verdaderos culpables. Oigan esto. Sin embargo, en este relato, el que recibió la culpa es el verdadero culpable. Porque esto es una representación de aquel que ha dejado a la suerte. Deja Satán, que es el segundo macho cabrío, que se le deposita, se deja suelto a la suerte, que se vaya por ahí a su suerte, hasta que se termine el tiempo y muera por sus propias iniquidades. Pero en el argot popular le dan esa mala interpretación, esa es la concesión que hay ahora, que un chivo expiatorio es el inocente, pero que cargó con el pecado de algún homicidio, algo que pasó por ahí, de otro responsable. Nada que ver con esto. El que murió, bueno, realmente ese otro chivo expiatorio realmente tiene un sentido real, tiene un sentido veraz, porque el otro sí absorbe el pecado cuando no es culpable, que es el que es ofrecido ¿a quién? A Yahweh. Vamos a ver. La palabra en hebreo para chivo expiatorio es Azazel. Azazel. Azazel era considerado como un tipo de Satanás, de Hasatán, en el libro intestamental de Enoch. ¿Por qué se llama libro intestamental? Bueno, porque el canon bíblico, la gente que han tomado
la autoridad de lo que son las sociedades bíblicas han determinado que no es un libro inspirado, que no es un libro que va en el paquete de los libros. Pero realmente ahí tenemos también lo que sucedió con el libro de los Macabeos, que por eso es que no conocen lo que sucedió en el tiempo de cuando Grecia actuó, cuando los griegos actuaron, el imperio griego y el dominio de los asirios. Pero muchos datos se dejaron escapar por eso. En Enoc 8.1 está descrito esto. Aunque el libro de Enoc, sabemos que le han puesto su maquillaje, su mano, han puesto su mano ahí. Por eso que el Todopoderoso no permitió tampoco que tuviera en los libros de conocimiento, pero podemos tomarlo para ver. Recuérdense que hay una regla de oro. La regla de oro lo tiene Yeshayahu, Isaías 8:20, a la Torá y a los Nevi'im y al testimonio, dice, le Torá, le Teudá, a la Torá y al testimonio. Si no dijesen conforme a esto, es porque no ha habido amanecer. Esta es la regla de oro para saber qué se le puso la mano y qué no se le puso la mano. Si está acorde con esta declaración y no hay un contraste negativo, entonces está en armonía. Los pecados del pueblo y por ende también el castigo merecido por el pueblo eran puestos sobre la cabeza de Azazel, el chivo expiatorio. Este llevaría sobre sí los pecados del pueblo y el castigo merecido. La figura de Azazel enviada al desierto es interpretado como la imagen de Satanás, de Hasatán, siendo lanzado al lago de fuego. O sea, corrió por su suerte. Esto está documentado en forma remés en Revelaciones 19:20. Veamos de cerca esta ceremonia descrita en Vayikra, Levíticos 16:7-10. En Levítico, Vayikra 16:8, la primera suerte era la Le Yahweh. Le Yahweh, como le dicen los judíos ortodoxos, la Adonai, por Yahweh. La segunda suerte era la de Azazel por el chivo expiatorio. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tomaba las dos suertes, una marcada como Le Yahweh y la otra como Azazel, Le Azazel, y la colocaba sobre la cabeza del respectivo animal, sellando de esta forma su destino. Se consideraba como una señal positiva cuando el Cohen tomaba la suerte marcada por Yahweh en su mano derecha, pero durante los 40 años anteriores a la destrucción del Beit HaMikdash, del templo, en el año 70 de la era común, que es lo mismo que AD, del latín, que significa en el año de nuestro Adón, la suerte marcada Le Yahweh fue escondida, fue recogida por el Cohen en su mano izquierda. Y eso está descrito en el Talmud, en la sección llamada Talmud Yoma 39a. Para que lo sepan, que en el registro histórico de nuestro pueblo describe en el tiempo después, posterior a la muerte del Mesías, ya los Coanim, ya el Cohen no echaba la suerte y le caía en la mano derecha, sino en la mano izquierda. En cualquier caso, los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio. Por eso es que se llama Pur. ¿Usted ha visto la fiesta de Purim? Pur también significa suerte, echar suerte. Viene de esta misma raíz. Vayikra
16, 21, 22. Exceptuando los 40 años anteriores a la destrucción del segundo templo del Beis Hamikdash, la suerte de Yahweh siempre apareció en la mano derecha del Cohen. Y la suerte de Azazel apareció en la mano izquierda del Cohen. ¿Está viendo? Eso está registrado en el registro histórico de la nación hebrea, que se llamó la Mishnah, y también posteriormente la recopilación, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Onkelos. Digo, el Talmud de Babilonia, perdón. Ahí están los registros, es un compendio de los registros históricos de nuestros Jajamín de bendita memoria, de los Sanedrín y de los tratados y de los diferentes rabinos que existían. Entendimiento mesiánico. Elohim dio esta ceremonia de la suerte durante Yom Kippur para enseñarnos que Él juzgará a las naciones del mundo antes del advenimiento de la era mesiánica, también conocida como el milenio. Las naciones del mundo serán juzgadas según la forma en que hayan tratado al pueblo de Israel. Aquellas naciones que hayan maltratado al pueblo de Israel serán como los chivos expiatorios, que serán puestos a la mano izquierda. Recuérdense que cuando ven en su trono de Cabot, dice Mateo 25, pondrá uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Está viendo? La misma cosa. Le Yahweh, le Azazel. Uno fue a su suerte y otro fue a la suerte de Yahweh. Porque nosotros, ¿qué hicimos cuando nosotros nos pusimos la mano de Yahweh? Yehi razón menifaleja, que se haga tu voluntad en nosotros. Recuérdense que nosotros decimos eso. Yehi razón menifaleja. Entonces nosotros estamos a la suerte nosotros estamos del lado de Yahweh, a la derecha. Pero si nosotros queremos hacer lo que nos convenga, lo que no hacemos la voluntad de Yahweh, no queremos la voluntad de Yahweh, entonces ¿a qué mano vamos a estar? A la izquierda. Por eso que cuando venga el Ben Adán y se siente en su trono de Cabot, como dice Matityahu 25, pondrá los cabritos a la izquierda y los becerros a la derecha. Eso es lo que dice. Aquellas naciones que han permanecido a la par del pueblo de Israel serán como las ovejas que entrarán a participar del Malhut mesiánico del milenio. Quiere decir lo que hicieron el Lech Lechá. Sal de ti mismo, sal de tu tierra y de tu parentela. Dejaron el egocentrismo, fueron injertados porque la continuidad de la semilla fue injertada en su corazón. Por medio del Ruach HaKodesh, del Mashiach. Mashiach es el Ruach HaKodesh. En estos postreros días, dice Hebreos, no nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por causa de él creó el universo. Yahushua nos enseñó acerca de esto en Matityahu, míralo ahí como lo dice, 25 del 31 al 46. Yahushua, durante su primera venida, figuró como un tipo de macho cabrío sellado como el Adonai o el de Yahweh. El macho cabrío de Yahweh. Yahushua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación, además de ofrenda de Hatat, que es otra expiación, de pur, de suerte, de perdón, porque también se le llama al día de la expiación, día del perdón. Expiación de pecado por nosotros, transfiriendo a Elohim todos los pecados del mundo sobre él. Como dice Yeshayahu, Isaías 53 del 1 al 6. Y también Primera de Corintios 15:3 y Gálatas, Galuya 1, 3 al 4 y Hebreos 2, 17. También en Primera de Yohanan 2, 2 y Primera de Yohanan 4, 10.
En la ceremonia de los dos machos cabríos se consideraba que ambas cabras eran sacrificadas. Se ataba un listón rojo carmesí alrededor de los cuernos de la cabra sellada como azazel. En el momento preciso se llevaba la cabra a un risco en el desierto y se le lanzaba desde lo alto del risco. En relación con esta ceremonia surgió una tradición muy interesante que es mencionada en la Mishnah. ¿Usted sabe cuál es la Mishnah? Anterior al Talmud, de donde proviene el Talmud, de los escritos de donde proviene el Talmud. La Mishnah es nuestro registro histórico después de la deportación a Babilonia, del pueblo de Israel, especialmente de Yahudá, que en la deportación a Babilonia, Yahudá y a Benjamín se le llamó judíos. Ahí fue que se le determinó llamarle judíos o Yahudim. Se ataba otro trozo de listón rojo a la puerta del templo del Beit HaMikdash, en el Beit HaMikdash, antes de que la cabra fuera enviada al desierto. El listón se tornaba blanco, eso lo dice el Talmud. Se tornaba blanco en el mismo momento en que cumplía su misión, señalando de esta forma que Elohim había aceptado sus sacrificios y que los pecados habían sido perdonados. Esto se basa en lo escrito en Isaías, en Yeshayahu 1:18, que dice que si tus pecados fueran como la blanca lana, como rojo carmesí, como blanca lana, serán como emblanquecidos. Tal como se mencionó antes en la Mishnah, nos cuenta que durante los 40 años anteriores a la destrucción del Beit HaMikdash o del templo, el listón dejó de tornarse como blanco. Quiere decir que en el tiempo que murió Mashiach, hasta antes del año 70, que todavía se practicaba, no se tornó blanco. Quiere decir que la expiación culminante fue Mashiach. Anterior al Mashiach, ¿qué pasaba? Por supuesto, esto fue cuando Yahushua fue crucificado en el madero. En ese tiempo, del 31 al 70, no se ponía ya blanco. Ya no era secta. ¿Por qué? Se rasgó el velo. De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Para que no hubiera indicio de que un hombre lo rasgó, sino que fue una fuerza sobrenatural que hizo que la Kejuná menguó. Eso es lo que dice cuando fue rasgado el velo. La Kejuná levítica, la levítica, cesó, menguó y tenía que crecer la Kejuná de Melquisedec, del Melech Tzaddik, la verdadera Kejuná de una vida indestructible. El verdadero sacerdocio, para que me entiendan, de una vida indestructible. El sacerdocio original era el sacerdocio que era rey y sacerdote al mismo tiempo. No estaba dividido el sacerdocio en una tribu ni el reinado en otra tribu, sino que pertenecía a las 12 tribus. En el tiempo de Abraham pertenecía a un solo grupo. Era un solo rey llamado Melquisedec. Se le llama así a ese sacerdocio o esa Kejuná llamada la Kejuná de los primogénitos. Por eso es que dice los últimos serán ¿qué? Los primeros. Y por eso los 144,000 se le dicen que serán reyes y sacerdotes. Primicia delante del trono de Yahweh. O sea, esto es otro tema y bien amplio. Entender por qué llegamos a la Kejuná del Mashiach de una vida indestructible. Eso es bueno que lo estudien. Ese es otro tema que queda pendiente. Otros aspectos de la ceremonia del Cohen Gadol.
para poder entrar al lugar Kodesh, a Kodashim, lugar santísimo, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, debía primero lavar todo su cuerpo, no tan solo lavar sus manos y pies como se requería en otras ocasiones. Este lavamiento simbolizaba su deseo de ser purificado. Esto podemos verlo registrado en Bemidbar, Números 19. El lavamiento era tanto de su cuerpo como de sus ropas. Eso está registrado en Bemidbar, Números 8, 5, 7 y Bemidbar 19, 7, 9. Esto lo hacía además de tomar la sangre de un animal con el dedo y rociarla sobre el altar. Está registrado en Números 19, del 1 al 4, Vayikra, Levíticos 8, 13 al 15. Este ritual también se puede ver en Números 31, 21 al 24. El entendimiento personal, aplicación personal o el drash, tercer nivel de interpretación, está aplicado en Hebreos 9, en la carta a los Hebreos, capítulo 9 y capítulos 10, 19 al 22. También se menciona el rociado de la sangre sobre el altar. Podemos verlo en Shemot, en Éxodo 29, del 1 al 4, Éxodo 10, Éxodo 29, 10, 12, Éxodo 29, 16 y Éxodo 20 al 21. 29, 20 al 21. También en Vayikra, Levítico 1, 3, 5, Vayikra 1, 11, Vayikra 3, 1, 2, verso 8 y también el capítulo 4 del 1 al 6 y el capítulo 5 del 4 al 6 y el verso 9. Una vez más, el entendimiento, la aplicación personal, la aplicación ese nivel de interpretación se encuentra también en Hebreos 9, 11 a 14, Hebreos 9, del 23 al 25 también, y Primera de Pedro 1, 2. Entendimiento Meshihi, entendimiento mesiánico. Yahushua es el coordinador, el sacerdote del Elohim. Podemos verlo en Hebreos 3, 1, en Johanan 20, 17, Yahushua dijo: no me toquéis, no me toquen, porque aún no he subido a mi Abba. Estas eran las mismas palabras que él decía antes de subir al altar. Estamos hablando que él está parafraseando algo que hacía el Cohen Gadol. Pero como las personas en el mundo occidental no están relacionadas con la Tanaj ni con el sentido histórico de nuestro pueblo, por eso a veces no entiende las expresiones que dijo Mashiach en el Brit Hadashah. También hay otras escrituras que nos dan testimonio de Yahushua era el Cohen Gadol. En Bemidbar, Números 19, 11, nos dice que si uno tocaba un cuerpo muerto, permanecía impuro durante 7 días. Luego se realizaba la purificación al 8º día. Este es el significado de lo que pasó en Johanan 20, 24, 27. En lugar de vestir ropas coloridas que solía usar, tal como está escrito en Shemot 28 y en Vayikra 8, del 1 al 8, Aarón debía usar ropas especiales de lino fino, lino blanco, bien limpio. Por eso es que había tanto, se cambiaba la ropa, porque ni el sudor podía estar en su cuerpo. Entonces podemos verlo en Vayikra 16:4. Johanan vio a Yahushua usar lo mismo, usar las ropas resplandecientes blancas. ¿Dónde? En Revelaciones 1, 13
al 15. Daniel también lo vio de esa manera, tal como lo escribió en su libro, en el capítulo 10, Daniel 10, 5, 6. Al sacrificar los animales en el altar y los asares sobre la ropa del Cohen Gadol se teñía de sangre. ¿Está viendo? ¿Se teñía de qué? De sangre, por lo que Elohim instruyó que se lavaran. Sin embargo, en Yom Kippur, Elohim declaró en Yeshayahu, Isaías 1:18, como nos dice: si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Más atrás, en el tercer nivel de interpretación, el personal o el espiritual, la ropa blanca representa la pureza y la ausencia de pecado por guardar los mismos. Podemos ver en Revelaciones 7 y 9, también el verso 13, el verso 14 y Revelaciones 19, 8. En Números 15, 37 al 41, se ponían franjas, sitziot, en los bordes de su vestido para recordar al pueblo la Torá o las palabras de Elohim. Recuerden el incidente de la mujer impura con flujo de sangre que se acercó a Yahushua, el Cohen Gadol de Elohim. Recuerden que si esto sucedía con otro rabino cualquiera, la mujer tenía que ser rea de muerte por impurificar a un sadik. Pero esto estaba profetizado en Zacarías, que dice que el día iba a ser el sol de justicia, que sus alas, y esa palabra alas quiere decir canaf, en el borde de su canaf, de sus alas, de sus vestiduras, porque la palabra canaf no solamente significa alas, sino también significa vestidura, tendría sanidad. ¿Y qué está en el borde de su vestidura? Según un hebreo, la costumbre y la mandamiento de nuestro pueblo estaban los tzitzit, las franjas, los flecos, que recordaban los mismos. Es que ella se sujetó de el recuerdo de lo que le recordaba los misbot de un verdadero sadik y sobre todo el Cohen Gadol, de una vida indestructible, el cual llevaba en sí esa promesa, que sus alas tendría sanidad. Ella estaba aferrada a la palabra, con una emuná firme para poder hacer esto, para tocarle la orilla de sus vestidos y ser sanada, como nos dice Matillahu, Mateo 9, 20 al 22. Elohim le instruyó a los hijos de Israel que usaran vestidos iguales al que Yahushua lleva puesto, como vemos en Matillahu 9, 20 al 22. En la Torá, Elohim instruyó que llevaran puestos estos vestidos, tal como se indica en Bemidbar, Números 15, 37 al 41. Cuando la mujer con el flujo de sangre tocó el borde, los tzitzit, del vestido de Yahushua, tal como está escrito en Matillahu 9, 20, 22, esta era una imagen dada por Elohim para comunicarnos que ella creía en la palabra de Yahushua por la emuná y fue sanada por su emuná. Ahora vamos a ver por qué la convocación de Yom HaKippurim se llama cara a cara. Por eso que cuando vemos esta expresión en el libro de Revelaciones y en otras partes del Brit Hadashah, tenemos que pensar que no es cualquier día el que se va a ver a Elohim cara a cara, sino que está aludiendo a Yom HaKippurim,
porque este era la mente de estos escritores, de estos Shalahim, de estos Talmidim de Yahushua. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, solamente podía entrar en el lugar como el lugar santísimo una vez al año. Podemos verlo en Vayikra 16:2 y en Hebreos 9:6 al 7. Elohim había hecho la advertencia de que ningún hombre podía ver el rostro de Elohim. ¿Usted lo sabía? Era Juan 1:18 que dice, Elohim nadie lo ha visto jamás. El Yahid, que significa el hijo único, que está en el seno del Abba, él lo ha dado a conocer. Pero también esto está, dice que no podían ver el rostro de Elohim y sobrevivir. Eso podemos verlo en Shemot, en Éxodo 33:20. Pero que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, podía estar en la presencia de Elohim en el día de la expiación, como dice Vayikra 16:2. Otro término que se describe en el día de Yom Kippur es cara a cara. A ese día se le llama ¿cómo? Cara a cara. Por eso le dice, y le veremos tal cual como él es. Y le veremos como cara a cara. ¿Qué sucedió con Jacob cuando peleó con el Malak? He visto a Elohim como cara a cara muerto, dice él. Léanlo el relato. Cuando Jacob peleó con el Malak, ¿qué pasó ese día? Los dos nombres en el día de expiación. Lo vio cara a cara, murió, y en la mañana siguiente, que era el mismo día, se reconcilió con su hermano. Por eso se llama el día también, Día de las Reconciliaciones. O sea que en la vida de nuestros padres está descrito el plan profético de anticipado antes de que el Levítico sea escrito. En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del Cohen Gadol, usted ve que es increíble que no hay nada colgando. Después que se reconcilió con su hermano, que iba a seguir atrás de su hermano, llegó a un lugar llamado Sukkot, porque él le puso Sukkot, porque hizo tienda. Está viendo cómo está la fiesta ahí descrita, pero anterior a ver al Malak a cara y al reconciliarse, anterior a esto, hubo una advertencia de que venía su hermano con 400 hombres. Esto es el día de Yom Teruah, que se le llama el día de los anuncios también. El día de la advertencia de que viene un juicio hacia nosotros. Por eso, esos 10 días se le llama la angustia de Jacob. El día de la angustia de Jacob. No hay nada que quede colgando. Y esto fue antes de que se escribiera Levítico 23. En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, había sido modificada en cierta forma y se había añadido un elemento crucial. Este elemento era que en 3 ocasiones distintas y en forma creciente, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, aparecía ante el pueblo y recitaba la forma de confesión para que todos pudieran oírla. La primera confesión por sus propios pecados y los de su casa. La segunda, la cuenta de los pecados de la tribu Coanín, que era Leví en ese momento, la tribu sacerdotal. La tercera cuenta de todo el pueblo. Y todo en esta ocasión de todos los días del año. La confesión incluía pronunciación que hacía el Cohen a voz alta del nombre de Elohim. Ese es el único día que la tradición dice que se menciona el nombre de Elohim. Por eso, en la actualidad, se toca el shofar alto para cuando se vaya a mencionar el nombre, para que los gentiles
no lo oigan. Oigan esto. Tal como lo representa las letras hebreas, Yahweh, conocida como el nombre Kodesh. Ahora sí, con el Codex Alepo y las Nekudot del sistema arameo, que está ahora en el hebreo moderno, le han dado otra pronunciación al nombre. Y del Codex Alepo hay ahí unos exponentes caraítas, y hay otros mesiánicos que por encontrar estas Nekudot se quedan en el error de la pronunciación femenina. No voy a decirlo. El creador del universo no puede tener un nombre femenino. Los nombres derivados, tales como lo del Mesías y como lo de otros del pueblo de Israel, que tienen significado y son derivados, sí pueden ser femeninos. Pero el nombre, sobre todo nombre del creador del universo, no puede ser femenino. Estaba lo que se llama el recurso de géneros en el antiguo hebreo pictográfico. Entonces el nombre no puede ser femenino. Además, en el hebreo pictográfico es un ojo, es una mirada, un observar, una mano y observar un clavo o una estaca. Así que se dice en hebreo pictográfico: mira la mano, mira la estaca, aludiendo al plan que venía a través de su hijo. Pero el mira la mano es femenino, pero el mira la estaca es masculino en el hebreo pictográfico. Por eso no puede tener pronunciación femenina. Así que esos eruditos del nombre que han aparecido en estos últimos tiempos, se le ha olvidado el hebreo de nuestros padres. Este fue el nombre que Elohim le mostró y explicó a Moshe en la zarza ardiente. El nombre que describía: yo soy el que soy. Y Ehyeh Asher Ehyeh. El nombre que no servía como una etiqueta por medio de la cual se podía llamar Elohim y tratar de influenciarlo. Por lo tanto, este nombre no se podía decir a viva voz. Eso es lo que decía la tradición. Entonces, todo el año, cuando el nombre de Yahweh aparecía en el texto, se invocaba su nombre y se decía, ¿cómo le sustituyeron después? Adonai. ¿Qué significa mi Señor? Solamente en Yom Kippur se pronunciaba el nombre a viva voz, porque había que estar a cuenta ese día. A viva voz y en alto, con toda su majestad. La forma en que se pronuncia su Kadosh nombre era protegida con tal celo para evitar su profanación. Y sobre todo, ellos dicen, por los gentiles. En cada confesión, cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, llegaba a la parte en que debía recitar el nombre, todo el pueblo se postraba y decía en voz alta: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que significa: bendito sea el nombre de su majestad, esplendorosa por siempre y para siempre. Durante la tercera recitación, cuando se pedía por sus pecados, ellos sabían que el sumo sacerdote recién acababa, como única vez en todo el año, en entrar al lugar Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, el lugar íntimo del Beit HaMikdash, donde residía la presencia de Elohim, llamada la Shehinah. El Cohen entraba allí 3 veces y todo el pueblo, a favor de todo el pueblo, y transmitir sus pecados sobre la cabeza
del macho cabrío por Azazel. El resultado de estas tres entradas en el lugar Kodesh HaKodashim, las tres recitaciones del nombre más Kodesh o más Kadosh de Elohim y las tres postraciones por parte de todo el pueblo, no se postran ahora, aunque en Yom Kippur sí se tiran al suelo. Pero creo que el judaísmo ha adoptado orar parado para no parecerse al Islam, por considerar que adoraban a los mosaicos antes. O sea que los mosaicos que se postraban al piso creado era un tipo de idolatría. Eso está en una parashá. Lo describo yo de por qué en el judaísmo se consideraba así, relatando este proceso histórico de cómo se fundamentó esta halajá. Creaban un sentido impresionante de la presencia de Elohim obrando en la expiación del pueblo, limpiándolos de todo pecado y permitiéndoles comenzar un año renovando sus vidas. Este sentimiento de transformación era tan profundo que luego el ritual y el ambiente solemne se transformaba en una celebración animada. Los jóvenes y los solteros iban a los campos a danzar después de ir a buscar esposa y esposo. Claro, viene su cosa después de eso. Yom Kippur y el 15 del mes de Av eran los únicos días del año en que se daba este tipo de desposorios públicos masivos. Por lo tanto, cuando el Cohen Gadol se paraba delante de Elohim en este día, se decía que estaba cara a cara con Elohim, y por ello a Yom Kippur se le reconoce por la frase cara a cara. La terminología cara a cara se utiliza en Primera de Corintios, oigan esto, en Primera de Corintios 13, del 9 al 12, como nos dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo de que era de niño. Ahora le vemos por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces le conoceré como fui conocido. Tanto el pasuk, el verso 11, como la frase en el pasuk 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, viene del Midrash judío. Es un Midrash, una leyenda antigua que podía ser verdad o podía ser algo que está entredicho, pero siempre había que ponerle en consideración porque tenía un aprendizaje, eso tenía una moraleja. Los Midrashim o el Midrash, que es el compendio donde están los Midrashim. Cara a cara es el título de un capítulo del libro de Arthur Watson, Estaciones de nuestro gozo, sobre el tema Yom HaKippurim o Yom Kippur. Cara a cara es una expresión idiomática de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque era durante Yom Kippur que el Cohen Gadol debía ir más allá del velo del templo. En ese momento la nación debía esperar ansiosamente, ya que el destino de la nación dependía que él aceptara el sacrificio ofrecido. En ese momento el Cohen Gadol se encontraba cara a cara ante el propiciatorio de Elohim. Cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba en el lugar Kodeshim, lugar santísimo, él veía la presencia del Adón como
una nube brillante que cubría el propiciatorio. Podemos ver esto en Vallicra, Levítico 16:2. La palabra hebrea para propiciatorio es la palabra caporet, que viene de la raíz capar, que es la misma palabra que se usa para expiación. Vamos a ver si se está transmitiendo. Qué bueno, estamos en transmisión. Qué bueno que se está mirando eso. Me dicen cómo se está transmitiendo todo. Viene de la palabra capar, viene de la palabra expiación. El propiciatorio también se puede traducir como silla de la expiación. El propiciatorio está descrito detalladamente en Shemot, en Éxodo 25, 17 al 22 y el capítulo 37 del 6 al 9. Este es el lugar donde el Moshe, se reunía con Elohim y le daba, se hablaba cara a cara. Como dice Shemot 25:22, Éxodo 36 y Números 7:89. Ahora vamos a ver por qué se llama la fiesta de Yom, la convocación de Yom Kippur. Porque no podemos decir fiesta, es una convocación porque no hay gozo ese día, hay que estar contenido, estar contrito en su corazón, afligido. Dice el que no se aflige, ¿qué sucederá? Será cortado del pueblo. Entonces ese día se le llamaba el día. Usted oye la expresión el gran día terrible y ardiente que dice la Reina Valera. Es el día, el día. Yom Kippur, el día de la expiación, cae en el 10º día del mes hebreo Tisri, que en el calendario coreano es el último de los 10 días de arrepentimiento y es el día más solemne del calendario hebreo. Se cree que aquellos que no han sido lo suficientemente buenos como para ser inscritos en el libro de la vida, que ese otro nombre que tiene Yom Kippur, ese argor, esa expresión idiomática, es porque se está efectuando Yom Kippur, inscrito en el libro de la vida. Ese día es el último día para inscribir el nombre en el libro de la vida. Se abría el libro en Yom Teruah y se cerraba el libro de la vida en la última oportunidad en Yom Kippur. Para ser inscrito en el libro de la vida en Rosh Hashanah o Yom Teruah se daban 10 días para arrepentirse, orar para ser perdonados y hacer buenas obras antes de que llegue Yom Kippur, el día en que se está decidido su destino. Todo el día del perdón, Yom Kippur, se dedica al ayuno y a la tefilá. Oigan bien, no se puede pensar otra cosa. Es el día entero, es un día de aflicción. Y la palabra aflicción está directamente relacionada con el tenerse de alimentos físicamente y estar entregado a la tefilá. Ese día completo. De puesta de sol a puesta de sol. Dado que este día es el más solemne del año y se le conoce como el día, también se le llama el ayuno. El ayuno es uno de los mitzvot, de los mandamientos más importantes que llevan a la expiación. La Torá menciona en 3 ocasiones: esto tendréis estatuto perpetuo. En el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Podemos verlo en Vallicra 16:29, Vallicra 23:27 y Números 29:7. Según la tradición, el entendimiento hebreo
La aflicción de nuestras almas se interpreta como ayuno. Por esta razón, Yom Kippur es conocido como el día de ayuno. También se le llama el día del gran shofar, que lo vemos en la primera entrega de esto, de cómo será la venida del Mashiach. Estamos diciendo cuándo fue el primer shofar, cuándo fue el segundo, el final shofar y cuándo es el gran shofar. Ahora bien, estamos describiendo Yom Kippurín, que es el día catalogado del gran shofar. Como se mencionó en el capítulo 7, cuando se habló acerca del shofar, trompeta, hay tres principales shofarín. Tres principales trompetas para el pueblo de Israel. Y estas tres trompetas están relacionadas con ciertos días específicos del año. Estas tres trompetas, la primera trompeta y está asociada con Shavuot o Pentecostés. La última trompeta o la final trompeta está asociada con Yom Teruah. La gran trompeta o la trompeta Gadol, esta suena, está asociada con Yom Kippur. Ese Yom Kippur, cuando suena la gran trompeta conocida en hebreo como Shofar Hagadol, Shofar Hagadol. Eso está en Isaías 27:13, que habla que sonará la gran trompeta, y en Matthew 24:31 se refieren a ello. Neilá, también se llama Neilá, o el cierre de las puertas. ¿Usted ha oído la expresión cristiana? Dice, cuando se cierre la gracia. O cuando se cierre la Gesed, que es la palabra real. Eso es Neilá, el cierre de las puertas. Neilá es el cierre o el servicio final de Yom Kippur. Los israelitas tienen la creencia que las puertas de los Shamaim permanecen abiertas a lo largo de los días de arrepentimiento, es decir, los 10 días, para recibir nuestras oraciones y para ser perdonados. Y estas son cerradas después del servicio de Neilá en Yom Kippurín. Para ser específico, estas puertas son abiertas en Rosh Hashanah, en Yom Teruah, para permitir que los justos entren a los Shamaim y permanecen abiertas en el servicio de Neilá en Yom Kippur. Cuando se cesar el último toque del shofar, se cierra la gran trompeta al final del servicio de Neilá. Aquellos que han guardado ese día con toda sinceridad podrán sentir que fueron inscritos y sellados en el libro de la vida. Por eso se dice al final de cada vez que se practica Yom Kippur, desde hace 3.500 años, o desde que tiene conocimiento del hebreo, cada vez que termina Yom Kippur se dice que tu nombre se haya inscrito en el libro de la vida, en el Sefer Haim. Por eso es que esta referencia en el libro de Revelaciones no está hablando de otro día, se habla de ese día. Pero el que no está asociado a las prácticas y a los mitzvot y a las grandes convocaciones, las dos convocaciones del pueblo de Israel, puede pensar que el día de inscripción del libro del nombre en el libro de la vida puede ser cualquier día. El entendimiento analógico del día de la expiación. El día de expiación era el día más solemne de todos los días festivos. Era el día de la purificación de toda la nación, del Mizcam y del Mizcam. Únicamente en este día, una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar más apartado de todos, en el lugar de Hakodashim, del Beis Hamikdash, del templo, más allá del velo del templo, con la sangre del macho cabrío del Adón, como ofrenda de pecado. De pecados. Allí rociaba la sangre sobre el propiciatorio. La sangre de la ofrenda del gran día de expiación tenía el efecto de limpiar todos los pecados de los Kohanim
en el Mizcán, en Israel como nación. Eso está registrado en Vallecra 16, 29 al 34, por favor. Aquí. El día de la expiación, Yom Kippur, es un día de ayuno y de aflicción del alma. Está en Levíticos 23, 27, 29. Dígame. Hay que apagar el micrófono. Y Números 29:7. Este día es apartado como un día de ayuno nacional. El ayuno se menciona en Joel. Perdón, me parece que hay ruido. El ayuno se menciona en Joel 1, 14, 15 y Joel 2, 12 al 18. Y Esdras 8, 21. El entendimiento Drash, el tercer nivel de interpretación, el espiritual, nos es dado en Yeshayahu 58, del 1 al 12. Es el 10º día del 10º mes. El número 10 se usa para representar al gobierno o una nación. Podemos verlo en Daniel 7:24 y Apocalipsis 17:10. El 10 para el pueblo judío o el pueblo de Israel, el número 10 representa una congregación legal conocida como Minyan. Por eso para la oración se buscan 10 hombres. Por eso a las 10 tribus se le llamó Israel completo, porque era una nación. Las 10 tribus perdidas era la mayoría de Israel. Por eso usted ve que hay 2 testigos que son mínimos para que un juicio sea verdadero y 10 para que sea legal. ¿Cómo es? El mínimo para que un juicio sea verdadero y el 10 para que sea legal. 2 y 10, 12, que hace un gobierno perfecto. El gobierno del Todopoderoso, el gobierno de la congregación representa un grupo. Por ejemplo, el número 10 representa la nación o la congregación de Israel. Podemos ver el Vallecra 16, 2, 3 y Vallecra 16, 17 y el verso 19. Nótese que también la sangre es rociada a favor de la nación. Ahí está en Vallecra 16, 19. También podemos verlo en Isaías 52, 13, 10, en Ezequiel 36, 24, 26, en Isaías 52, 13 al 15. El siervo que sufre, Yahushua, Hamashiach, Ben Yosef, hijo de José, rocía a muchas naciones su sangre. En Ezequiel 36, 24, 26, es donde nos dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y los limpiaré de vuestra inmundicia. Son los israelitas que regresan de Israel, de la diáspora, a quienes Elohim rociará con agua pura cuando regresen a la tierra de Israel. La ceremonia del día de la expiación. Como pudimos apreciar, la ceremonia nos habla acerca del Mashiach Yahushua. A la vez podemos notar la referencia que hace a los creyentes en el Mesías. Primero, el sacerdote usaba un incensario de oro. Podemos ver en el Vallecra 16, del 1 al 2, también el verso 12 y el verso 14, y en el verso 9:4. El incensario está mencionado también en Vallecra 16, 12, en Números 16, 18 y en el verso 46, y en Primera de Reyes 7, 50, 51, y en Segunda de Crónicas 4, 19, 22, y en Hebreos 9, 1 al 4. Para los que se están retirando, sé los motivos, que lo vean en la grabación de YouTube. La aplicación espiritual o Drash, el incienso representa en las escrituras la
beneficios de los creyentes. Podemos verlo en Tehillim 141.2, Lucas 1, 5, 11 y Revelaciones 5, 8 y Revelaciones 8, 3 al 4. El cumplimiento mesiánico. Aarón, el gobernador, simboliza el ministerio, la quejuna de mediador o de intercesor. Yahushua es nuestro gobernador. Eso está en Hebreo 3.1, mediador. También podemos verlo en 1 Timoteo 2.5 y en Hebreos 12.24. Él vive para interceder por nosotros. Podemos verlo en Romanos 8.34 y en Hebreos 7.22 al 27. 2. Atraviesa el velo una vez al año. Eso podemos verlo en Vallecra 16.2 y en Hebreos 9.3 al 7. Aplicación espiritual o tercer nivel de interpretación. Con la muerte de Yahushua somos libres de atravesar el velo todos los días. Podemos ver este principio en Mateo 27, 50, 51 y 2 de Corintios 3:14, Hebreos 4:16, Hebreos 6 del 13 al 19 y Hebreos 10 del 19 al 22. Esto nos indica que cuando él ascendió a los Shammai, inmediatamente fue a ese lugar, a Kodashim, para interceder por ti y por mí. Y por eso es que él nos dice que por medio de su sangre, por medio de él, atravesamos el camino que hay detrás del velo. 3. Él se lava con agua. Podemos verlo en Vallecra 16, 4 al 24. Su aplicación Drash para Aarón, esto significa que debía estar absolutamente limpio para poder hacer expiación en nombre del pueblo de Israel. Para el creyente en Yahushua, esto significa que debemos limpiarnos con el agua de la palabra de Elohim. La purificación con la palabra. Cuando nos acercamos a Elohim, como cuando pedimos perdón del pecado en nuestras vidas. Podemos verlo en Johanam 3, 1, 5 y verso 15 y 1 de Corintios 6, 11, también en Efesios 5, 26 al 27 y en Tito 3, 5 y Hebreos 10, 22. En cuanto a Yahushua, esto significa que era completamente puro, sin pecado, cuando hizo la expiación y sacrificó su cuerpo en el madero. 4. Llevaba puesta vestidura de lino Kodesh. Levítico 16, 4, 23 es escrito eso. Drash, también se hace mención de las vestiduras del Cohen en Éxodo 28, del 1 al 4. Y en el Pasuk, en el verso 3, estas se usan para dar belleza y kabod, esplendor. Los vestidos de lino reflejan la humanidad sin pecado del Mashiach y su justicia. Estas vestiduras se manchaban de sangre cuando el Cohen, el sacerdote, ofrecía sacrificio. Al terminar los sacrificios, se quitaba las vestiduras y vestía nuevas prendas. Podemos verlo en Vallecra 16, 23 al 24. Y en Yeshayahu 1, 18, habla de las vestiduras manchadas de sangre y de las nuevas prendas que vestía después, que eran blancas. Las vestiduras de lino blanco eran las vestiduras de justicia. Podemos verlo en Jod 29, 14 y en Tehillim 132, 9 y en Yeshayahu 61, 10 y en Revelaciones 3, 5, Revelaciones 15, 6, Revelaciones 19, 7 al 8 y verso 11, verso 13 hasta el 15. 5. Al llevarse a cabo la ceremonia en el día de la expiación, aquellos que eran expiados
se consideraban como sin pecado, sin falta ante Elohim. La congregación de creyentes, la Keilah, en el Mesías se presentará ante Elohim sin falta y sin mancha, como vemos en Efesios 5:27. Toda a la sangre de Yahushua, como nos dice Primera de Pedro, de Kefa 1:19. Sexto, los cuerpos de los animales se colocaban fuera del campamento. Podemos verlo en Levítico, en Vayikra 16:27. Cumplimiento mesiánico. Los cuerpos de los animales sacrificados, tanto del becerro como lo del macho cabrío, eran sacados del campamento donde eran quemados. Yahushua fue crucificado fuera del campamento, es decir, de las puertas de Jerusalén. Podemos verlo en Yohanan 19:17 al 20 y Hebreos 13, del 10 al 13. 7. Se ofrecían muchos sacrificios. Podemos verlo en Vayikra 16, del 1 al 6 y verso 25 al 27. Aplicación espiritual, Drash. Nuestros cuerpos deben ser sacrificados vivos para Elohim, como está en Romanos 12:1, Primera de Kefa 2:5. Debemos ofrecer sacrificio de exaltación a Elohim. Podemos verlo en Vayikra 7:12, en Tehillim 34:1, en Tehillim 50:14, verso 27, en Tehillim 69:30 al 31 y en Tehillim 107:22, en Tehillim 116:17 y Hebreos 13:15 al 16. ¿Cuántos versos, Cumplimiento mesiánico, pero esto tengo que mencionarlo porque no estoy presentando la diapositiva porque se me hace difícil. Cumplimiento mesiánico. Yahushua es el sacrificio de Elohim para todos aquellos que creen en él. Les recuerdo a los que me están viendo por la web que es que estoy leyendo en dados momentos, además de que amplío algo, de que también detallo, estoy viendo una diapositiva que estoy mostrando por proyección a los que están presentes. Me gustaría tener un dispositivo, una cámara que sea movible y que no se mueva del lugar, que sea fácil de manejar, para poder presentar al mismo tiempo de que presento mi rostro, también la proyección de la diapositiva. Pero eso va a llegar en el orden que Yahweh ha establecido. Bendito sea su nombre. Cumplimiento mesiánico. Yahushua es el sacrificio de Elohim para todos aquellos que creen en él. Hebreos 9, del 26 al 28 y Hebreos 10, del 1 al 10. 8. El año, y aquí quiero que tengan concentración, el año del jubileo era el día de la expiación. El año de jubileo era un día de expiación. Levítico 25, del 9 al 11 lo describe. Aplicación espiritual o tercer nivel de interpretación, Drash. Esto eran un año, un día de libertad. En hebreo se dice la expresión Drodrikra, proclamará libertad. Yahushua vino a predicar y a predicar acerca de esta libertad en su primera venida. Y esto podemos verlo en Yeshayahu 61, del 1 al 3, y en Lucas 4, 17 al 21. Desde Adán ya han pasado casi 6,000 años y son 120 jubileos. El número 120 representa el fin del Olam Hazé, la era de la carne, del Yetzirah y el reinado de la vida espiritual. En Bereshit 6:3 nos habla de los 120 años, que la gente lo ha interpretado como 120 años de la vida del ser humano, como la vida física, pero eso no sucedió así posteriormente. El único que vivió 120 años realmente fue Moshe, y Moshe tiene en su vida una analogía
del mundo, cuando estuvo en paganismo, cuando encontró la novia y cuando vivió en el desierto con el pueblo. Que son 40, 40 y 40. Esto ya lo he explicado en otras parashot, en otros segmentos que están en mi canal de YouTube. El verdadero cumplimiento del año del jubileo tomará lugar en la segunda venida del Mashiach. La tierra será redimida y alcanzará el reposo total de la maldición que fue traída por el pecado de Adán. Se alcanzará la restauración completa del legado que el hombre perdió. El pueblo de Elohim será completamente libre, puesto en libertad de todo pecado, enfermedad, muerte y maldición. Hasatán, Satanás, la fuente de todas estas cosas, será atado y se logrará alcanzar el verdadero reposo. El Mishkan de Elohim se encontrará entre el pueblo y él habitará en medio de su gente. Podemos verlo en Revelaciones 21, del 1 al 4. Por lo tanto, el año de jubileo, el año de Yobel y el día de la expiación nos habla acerca del cumplimiento del plan de redención de Elohim para el hombre. También se llama al día de Yom Kippur día vida por vida. Vida por vida. El nombre bíblico que se usa para el día de la expiación es Yom HaKippurim, que significa el día que se cubre, que se cancela, que se perdona, que se reconcilia. Ocasionalmente también recibirá el nombre de el día del ayuno y del gran ayuno. Eso podemos verlo en Vayikra 23, 27 al 31 y en Vayikra 16, del 29 al 34. Elohim les dijo a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su sentencia de muerte. Este es el principio de una vida por vida, una vida que reemplaza a la otra vida, un sustituto que toma mi lugar. Es el fundamento del sistema de los sacrificios. Vamos a ver si se está transmitiendo. Vamos a ponernos de pie para poder seguir leyendo y poder las diapositivas. Ahora sí. La Torah permite que se pague un rescate monetario por aquel individuo que merece la pena de muerte. Eso podemos verlo en Shemot 21, 28 hasta el 32. Aquí la persona dueña de un buey era culpable porque el animal había matado a una persona y era responsable de esa muerte. En Éxodo 21, 30 era considerado como un pago de rescate el dinero pagado en lugar de la muerte que merecía el dueño del buey. Cumplimiento mesiánico. Yahushua murió en el madero en lugar de nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado en contra de Elohim. Yahushua pagó el precio del rescate por nosotros. Eso está descrito en Marcos 25, Primera de Timoteo 2, 5 al 6 y Primera de Corintios 6, 20 y 7, 23. El pago del rescate era las 30 piezas de plata. Interesante, ¿eh? Shemot 21, 34, Maticyahu 26, 14 al 16 y Maticyahu 27, del 3 al 6. 30 piezas de plata era el pago del rescate de la sangre del que tenía que morir como expiación por el verdadero culpable. Quiero decirle a los que me están mirando que el texto de lo que yo le estoy proyectando a los que están presentes también lo voy a publicar junto con el video para que tengan el texto y tengan las referencias de donde estoy sacando todo esto. En el caso de un ladrón o asesino no hay expiación.
Eso podemos verlo en Shemot 22, del 1 al 2, y Bemidbar, número 35-31. Es por ello que no hay expiación posible para Hasatán. ¿Está comprendiendo ahora? Que el ladrón y el asesino no tenían expiación. ¿Qué se dice de Hasatán? Que ese es homicida desde el principio. Es un asesino que no tiene perdón. Por eso no tiene expiación. No hay posible expiación para Hasatán. La paga va a ser el lago de fuego. El juicio de las aguas, que está en el código de Hammurabi. Yo lo he explicado muchas veces. En Yohanan, que está la referencia, Yohanan 8:44. 30 piezas de plata, o 30 shekels de plata, era el pago del rescate de la sangre, y el derramamiento de la sangre es lo que hacía posible la expiación del pecado. Podemos verlo en Vallicrá 17:11, Romanos 5:8 al 11. La palabra griega, islamos, ilasmos, traducida como propiciación, tiene el mismo significado que la palabra kapar, que es traducida como expiación, en Romanos 3:23 al 25 y 1 Yohanan 2:2. También 1 Yohanan 4, del 9 al 10. El propósito del día de la expiación es en enseñarnos acerca de Yahushua, quien se entregó a sí mismo para expiar nuestros pecados. Hebreos 10, del 1 al 10. El significado de la sangre en la Biblia, en las Escrituras, es una señal del nuevo pacto. Podemos verlo en Matillahu 26:27 al 28 y 1 Corintios 11:25, que dice el nuevo pacto en mi sangre. ¿No dice así? Segundo, da vida perpetua. Podemos verlo en Yohanan 6:53 al 54. Redime. Efesios 1:7. Hace expiación. Romanos 3:25. Primera de Yohanan 2:2 y Primera de Yohanan 4:9 al 10. Justifica ante Elohim. Romanos 5:9. Nos lleva al perdón. Efesios 1:7. Efesios 2:13. Colosenses 1:14 y Primera de Juan 1:9. Lleva a la reconciliación. Colosenses 1:19 al 20. Nos limpia. Primera de Yohanan 1:7. Nos ayuda a ser vencedores. Revelaciones 12:11. El día de la expiación es el 10º día de Tisri, el 7º mes. Vallicrá 23:27. Es muy significativo el hecho de que el arrepentimiento, la época de Teshuvah, debe preceder a la redención de Yom Kippur. O sea, no en Yom Kippur que usted se tiene que arrepentir. Es antes, para que cuando llegue a Yom Kippur, usted esté a cuenta. Ese día solamente para saber si estamos a cuenta. Pero hay un proceso anterior. Y el proceso más fuerte es el cuando se abre la angustia de Jacob, que comienza el día 1 del 7º mes y termina esa angustia el día de la reconciliación, que es este mismo día. El día de la expiación, el día en que se ve a Elohim cara a cara. Elohim determinó que los sacrificios de los animales serían aceptos únicamente cuando fueran presentados con un corazón contrito, ahora entendemos, y humillado, con un corazón contrito con muestra de arrepentimiento. Podemos verlo en Tejilín 51, 16, 19. Dice, porque el corazón contrito y humillado es el que deseas tú, el que te agrada. Dice, no despreciarás tú. Después,
Con ello en mente, el día de la expiación debía ser guardado como estatuto perpetuo para todas las generaciones. Podemos verlo en Vayikra 23:31. Era el plan de los Shamaim, de Elohim, establecer la fiesta de Yom Kippur antes de la fiesta de Sukkot, la cual es llamada la época de nuestro regocijo, para poder estar regocijado y tener un gozo que sobrepasa cualquier entendimiento. Tenemos que estar bien, sentir que estamos completamente perdonados. Usted sabe lo bueno que usted hacer una fiesta, cuando usted sabe que ya usted está completamente vacío, sin costal que lleve, sin nada cargado, sin nada en la conciencia que te pese, que Elohim haya hecho expiación por tu vida. Por eso es que se llama ese día, el día del gran gozo, Simha Gedola, el día del gran gozo. Los hijos de Israel y todos los creyentes en el Mesías, Yahushua, pueden regocijarse únicamente de haber sido redimidos y perdonados de sus pecados. La segunda venida de Yahushua en Yom Kippur. Qué bueno que tenemos este tema ya. Para concluir estos temas, si examinamos acerca de las escrituras referentes a la segunda venida de Yahushua a la tierra, cuando él se sentará en pie en el monte de los olivos, y podemos ver esta referencia en Zacarías 14:4, estamos ahí transmitiendo, claro. Encontraremos que se utiliza la terminología referente a Yom Kippur cada vez que se ve esto en el regreso. Es por la terminología que entendemos, por las expresiones idiomáticas de nuestro pueblo, es que entendemos que se está refiriendo a la venida se está refiriendo a Yom Kippur. He aquí que varios ejemplos. El primer ejemplo se encuentra en Yeshayahu 52, 13 al 15. Primero leamos Isaías 52, 13 al 14. Para identificar que se está haciendo referencia a Yahushua, el Mesías. Luego pasaremos a leer Isaías 52, 15. En Isaías 52, 13 al 14 nos dice, he aquí mi siervo será prosperado. El siervo se refiere al Mesías. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. La referencia al respecto en el nuevo pacto, el pacto renovado, Brit Hadashah, incluyendo Hechos 2, 32 al 35, Hechos 5, 30 al 31 y Filipenses 2, 9 al 11 están estas referencias. O sea, está mencionando esto. Como se asombraron de ti, muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. En otra versión dice que su rostro parecía como que no era humano. Y su hermosura más de la que la hermosura más que la de los hijos de los hombres. Como dice Yeshayahu 52 del 13 al 14. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Esta es la descripción de Yahushua, el Mesías, que sufre. Es drásticamente opuesta a la forma en que se nos muestra a Yahushua en Hollywood. Esta descripción habla de un cordero llevado al matadero. Isaías 53, 7. Y Isaías 52, 14 describe a un hombre tan desfigurado que no parecía un hombre. Es más, en Isaías 56 nos dice que la barba se le fue arrancada. ¿Usted sabe lo que es arrancarle la barba? Quiere decir que no tenía la barbita recortadita como tenemos ahora los rabinos que hay. Algunos rabinos por ahí modernos. O algunos meshihí que quieren obviar esta misbah de no cortaréis la punta de vuestra barba. Cuando le arrancaban la barba, quiere decir que se podía agarrar con la mano, no con
no con las yemas de los dedos, ni con pinza, sino con las manos. Eso quiere decir que era muy doloroso, completamente doloroso. Yo creo que vean mi barba y vean lo que significa arrancar la barba. Esto es doloroso, completamente doloroso. No me lo puedo imaginar cómo sufrió mi Mashiach por mí. El Tejilín 22, 14 al 17 dice que sus huesos fueron deslocados y que fue desnudado a la vista de todos. ¿Cómo? Desnudado. No era que tenía el calzoncillo que le ponen en la película, no. Desnudo completamente con sus miembros afuera. Aún lo devoraron. Salmos 22, 13. Los romanos usaban un látigo con 9 cuerdas, en cuyos extremos tenía un pedazo de hueso y vidrio o un metal cortante, que era como un garfio. Le arrancaban la piel. Es sumamente doloroso. El propósito del látigo era destrozar la piel hasta el punto en que los órganos internos se expusieran y salieran colgando del cuerpo. Eso es fuerte. El Tejilín 22:16 dice que atravesaron sus manos y sus pies. Y el Tejilín 22:18 dice que echaron suerte sobre sus vestidos. A reconocer que Yeshayahu 52:13 al 14 se refiere a la primera venida de Yahushua a la tierra, en Isaías 52:15 hace referencia a su segunda venida. Dice así, Isaías 52:15. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás le había sido oído. La frase asombrará él a muchas naciones, en inglés, en la versión en inglés dice, rociará a muchas naciones. Y hace referencia a cuando el Cohen Gadol rociaba la sangre sobre el propiciatorio en Yom Kippur. Eso está en Vayikra 16:14. También hay referencia a ello en Vayikra 1:5 y el verso 11, Vayikra 3:2, el verso 8 y el verso 13, Vayikra 6, el verso 6 y el verso 17, y Vayikra 7:2. Las vestiduras del Cohen Gadol se cubrían de sangre y luego de hacer su tarea, podemos verlo en Vayikra 6:27. Luego Elohim aceptaba el sacrificio mientras el Cohen Gadol colgaba sus vestidos. Sucedía un milagro. Las vestiduras cubiertas de sangre se volvían blancas. Como Elohim perdonaba sus pecados y este perdón se manifestaba en las vestiduras, símbolo de la vida del hombre. Habiendo sido rociada con la sangre de Yahushua, Yahushua perdona los pecados del hombre y por ende sus vestiduras se tornaron completamente blancas. Por eso fue que en Revelaciones Yohanan lo vio blanco, con vestidura blanca. Primero lo vio con vestidura manchada ¿de qué? De sangre, como de aquel que pisa ¿dónde? En lagar, dice. Pero también Daniel lo vio con vestidura blanca. Isaías, el profeta, escribió: venid luego, dice Yahweh, estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanco como blanca lana. Yeshayahu 1:18. Las vestiduras de Yahushua se mancharon de sangre cuando murió en el madero, pero hoy han pasado a ser completamente blancas y puras. Quiero que recalcar que para la venganza también viene con vestiduras de sangre, como de quien pisa en lagar, pero luego se pondrán como blancas. Las vestiduras blancas representan la justificación ante Elohim. Podemos verlo en Revelaciones 3, 4 al 5, Revelaciones 7, 9 y versos 13 al 14. Yahushua está descrito de esta forma en Revelaciones 1, 13 al 14. Yahushua es nuestro Cohen Gadol en Hebreos 2, 17, Hebreos 3, 1, Hebreos 4, 14, Hebreos 9, 11. Y derramó su propia sangre por nosotros en primera de Kefa 1, 2. Moshe guió a los hijos de Israel para que salieran de Misraim guardando la pesa y salpicando con sangre, tal como se describe en la Torá y se hace referencia en Hebreos 11, 24, 28. De hecho, Elohim prometió rociar a Israel cuando regresaran de la diáspora a la tierra de Israel. Esto puede verse en Ezequiel 36, del 24 al 27. En Yeshayahu 52:15, cuando dice que Yahushua rociará las naciones, se refiere a lo que él, Cohen Gadol, hacía en Yom Kippur sobre el propiciatorio, que Elohim perdonará los pecados del pueblo. Y Yahushua vino como un profeta en su primera venida, ahora es el Cohen Gadol y vendrá como rey. En Yeshayahu 63, del 1 al 3, describe la segunda venida de Yahushua, y en el Pasuk 3 habla de que sus vestiduras están rociadas de sangre. Una vez más, esto describe a Yahushua, que regresará a la tierra como Cohen Gadol durante Yom Kippur. En Joel 2:15 al 16 está escrito: tocad trompeta en Sión. La trompeta es el shofar, descrita aquí, que se refiere a la trompeta que proclamará el reino mesiánico. La última que se toca durante Rosh Hashanah, proclamad ayuno, convocad asamblea. Esto se refiere al ayuno asociado a Yom Kippur. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de sus cámaras el novio y su tálamo de la novia. Eso está en Joel 2, 15 al 16. Podemos hacer referencia ahora al capítulo anterior donde se describe la ceremonia matrimonial que se llevará a cabo durante Rosh Hashanah, Yom Teruah, y de la luna de miel durará 7 años. Que la luna de miel durará 7 años. En este pasaje, en Joel, podemos ver que los 7 años de tribulación, conocidos como los dolores de parto del Mesías, o Sheblai Shel Mashiach, ya pasaron, y que el Mesías vendrá ahora por sus seguidores para ir a la cena de la boda del Cordero. En Joel 2:17 está escrito: entre la entrada y el altar lloren los Kohanim, ministros de Yahweh. Nuevamente, este se refiere al evento que toma lugar una vez al año, cuando el Cohen ministra desde el lugar Kodesh HaKodashim, y digan: perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregue al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Elohim? Eso está en Joel 2:17.
¿Qué quiere decir con la frase perdona a tu pueblo? Para hallar la respuesta debemos ir a Zacarías 12 y el capítulo 14 del 1 al 9. En estos pasajes podemos leer acerca de la segunda venida de Yahushua, y siempre lo he dicho, capítulo 12 y el 14 del 1 al 9. Luego de los dolores de parto del Mesías, la tribulación, como Jerusalén estará a punto de ser sitiada, Yahushua salvará a Jerusalén. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y habrá un gran terremoto y el reino mesiánico entrará en vigor. Ya no habrá noche y el Adón reinará sobre toda la tierra. En ese entonces se cerrarán las puertas de los Shamaim, la última ceremonia del día de Yom Kippur, llamada Neilá, el cierre de las puertas, y es la ceremonia que clausura Yom Kippur. Sin embargo, esta no será un ensayo, un mikra, sino el evento real. A esta altura ya será demasiado tarde para tomar la decisión de aceptar a Yahushua, el Mashiach, en tu vida. Yahushua habló acerca de este evento en Matillahu 24, 27 al 31. Y en Matillahu 31, Yahushua se refiere a esa trompeta como la gran trompeta. Esta es la trompeta que se toca durante Yom Kippur, conocida como el Shofar Agadol. Esta trompeta proclamará el regreso de Yahushua cuando venga a reinar como Mashiach ben David durante la era mesiánica. Los temas en las fiestas del otoño son numerosos y de especial significado para el creyente en Yahushua. Las fiestas y todo el Tanaj hablan del Mashiach y serán cumplidos, como lo vemos en Tehillim 47 y en Lucas 24, 44 al 47. Si logramos entender las fiestas de otoño, nuestras vidas y nuestro caminar como creyente en el Mesías serán enriquecidos. La última fiesta de otoño, Sukkot, no es la excepción. Las fiestas del Adón se cumplen en Yahushua el Mashiach y al mismo tiempo nos revelan cómo debemos vivirla el día a día para Yahushua. Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Y cada vez que tenemos una enseñanza de la Torá y terminamos, decimos, Hasad, Hasad, Beni Hased, esfuérzate y sé fortalecido. No se apartará este día, no se apartará esta palabra de la Torá de tu boca, para que sea prosperado en todo, dice. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Aquí llegamos a la conclusión de los temas, cómo será la venida del Mashiach. Estudien bien estos temas, todas las fiestas del séptimo mes. Shalom lekulam.